el Nula, Estado Apure. La línea que separa a Venezuela de Colombia es aquí una herida invisible, una cicatriz de polvo y calor que se extiende por la sabana. El aire en esta guarnición militar, más que en cualquier otro lugar, se sentía pesado, cargado con la humedad del río Arauca y una tensión que nunca dormía. El canto agudo y penetrante de las chicharras golpeaba las ventanas del despacho del comandante del regimiento, pero dentro de la habitación, el ambiente era más frío que el hielo de un glaciar andino. Sentado con desdén en un sofá de cuero agrietado, expulsando volutas de humo de un cigarrillo Belmont, se encontraba el coronel Pedro Rivas, comandante del 512º Batallón de Infantería de Selva Cacique Aramare. Frente a él, a solo un día de licenciarse, el sargento Pérez temblaba de rodillas. Rivas cogió un sobre de Manila que reposaba sobre su escritorio de caoba y se lo arrojó a la cara al sargento. Los papeles se esparcieron por el suelo, cayendo sin fuerza como hojas muertas. ¿Y entonces, maldito pendejo? ¿Vas a irte a tu casa pelando bolas después de haberte jodido aquí como un burro, sin un céntimo en el bolsillo? La primera frase que salió de la boca de Rivas fue una daga que se clavó directamente en el corazón del sargento Pérez. El joven sargento se mordió el labio, intentando recoger los documentos esparcidos por el suelo, pero la bota de combate de Rivas, brillante y pulida, aplastó el dorso de su mano. ¡Ay! ¿Te duele, mijo? A mí me duele más el alma, coño de tu madre. Pensar en todo lo que te he cuidado, para que ahora vengas a apuñalarme por la espalda. ¿Creíste que por chismear en la contrainteligencia militar yo iba a perder mi puesto? ¿Qué me iban a quitar el uniforme? Rivas soltó una risa amarga y cínica, apretando con más fuerza la bota sobre la mano del muchacho. La piel del sargento se rasgó, dejando una herida roja y viva. El jefe del ADSIM de Guasdualito y yo estuvimos bebiendo ron hasta el amanecer ayer. ¿A quién crees que le va a creer? ¿A un sargentucho pendejo como tú o a su pana del alma? La voz de Pérez fue un susurro tembloroso. Mi coronel, yo solo estaba solicitando el pago de mis viáticos y horas extras, según el reglamento. Llevo 2 años sin recibir ni un bolívar, y pensé que era injusto. ¿Reglamento? ¿Injusto? Rivas estalló en una carcajada que sonó a burla. ¡Ja! Esto es el ejército, muchacho, no una oficina del CENIAT. Las leyes de los civiles te las aplicas cuando cruces la alcabala. En mi batallón, la ley soy yo. El reglamento soy yo. Ese papelito que escribiste, ¿adivina en manos de quién cayó primero? Rivas se levantó, caminó hacia su escritorio y sacó otro documento de un cajón, agitándolo frente al rostro aterrorizado de Pérez. Era una notificación de sanción disciplinaria. Violación del Código de Honor Militar, insubordinación, desacato a un superior. Con esto, te vas con una baja deshonrosa. Olvídate de tu liquidación, de tu pensión, de todo. Si quieres irte sin nada y con una mancha en tu expediente para toda la vida, sigue jodiendo. A ver quién te da trabajo después. Lágrimas gruesas cayeron de los ojos del sargento Pérez, manchando la tela de camuflaje de su pantalón. Su familia en Mérida era humilde, y con el dinero que había ahorrado en el ejército esperaba pagar el tratamiento de su madre enferma. Salir con las manos vacías era, para él, una sentencia de muerte. Rivas conocía esa debilidad mejor que nadie. Como una fiera jugando con su presa, se inclinó hacia adelante y susurró. Así que vamos a hacer esto por las buenas. Escribe una declaración diciendo que lo del chisme fue una estupidez que dijiste borracho. Firma este otro papel donde donas todos tus pagos pendientes al Fondo de Mejoras del Batallón. Si lo haces, te proceso tu baja honorable y te vas mañana mismo, tranquilo. No había elección. Con mano temblorosa, Pérez tomó el bolígrafo que Rivas le ofrecía.
Mientras firmaba el documento, sintiendo que vendía su alma, Rivas sonreía con satisfacción, chasqueando la lengua. Así era como él controlaba su feudo, con miedo, manipulación y una explotación sistemática. En los llanos de Apure, el rey era él. O al menos, lo había sido hasta ese día. A esa misma hora, una Toyota Fortune negra avanzaba a toda velocidad por la Troncal 5, en dirección al sur. La placa del vehículo era oficial, adornada con el sol rojo y la estrella de un oficial general. En el asiento trasero, una mujer observaba con indiferencia el paisaje monótono de la sabana apureña que desfilaba por la ventanilla. Era la general de brigada Valentina Cifuentes, la mujer más joven en alcanzar el generalato en la historia de las Fuerzas Armadas de Venezuela y una leyenda viviente, con un historial forjado en las filas de los Caribes, las Fuerzas de Operaciones Especiales. El joven soldado que conducía la miró por el retrovisor y, con timidez, rompió el silencio. Mi general, nos quedan unos 10 minutos para llegar al comando de la 51ª División. ¿Se presentará directamente ante el general de división? Sin apartar la vista de la ventana, Valentina respondió con sequedad. No. Al general lo veré mañana. Da la vuelta. Sí, mi general. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Al 512. Los ojos del conductor se abrieron de par en par. Era completamente inusual que un nuevo comandante, en su primer día, visitara un batallón subordinado en lugar del cuartel general de la división o de su propia brigada. Y más aún el 512, el nido de víboras del infame coronel Pedro Rivas. Hay que presentarse como es debido. Intuyo que nos veremos las caras muy a menudo de ahora en adelante. La voz de Valentina era neutra, pero el frío que emanaba de sus palabras hizo que el conductor tragara saliva. Ella encendió la tablet que descansaba en su regazo. La pantalla mostraba el expediente del coronel Rivas, lleno de informes de inteligencia y denuncias anónimas recopiladas a lo largo de los años. Una cadena de oficiales que solicitaban la baja de forma sospechosa, accidentes extraños entre la tropa y un manejo turbio de los fondos de la unidad. La mirada de Valentina se agudizó. Era la misma concentración que adoptaba en sus días de Caribe, justo antes de neutralizar a un objetivo terrorista. Pero esta vez, la misión no era un asalto frontal. El objetivo era infiltrarse en lo más profundo de la guarida del enemigo y hacer que él mismo cavara su propia tumba. ¿Estás escuchando, muchacho?, le dijo al conductor. Sí, mi general. A partir de este momento, fíjate bien en cada palabra, cada gesto, cada expresión mía. Obsérvame hasta el punto de que olvides quién soy realmente. Se miró en el espejo retrovisor y esbozó una leve sonrisa. El rostro de la justa e implacable general Cifuentes desapareció. En su lugar, en el reflejo, había una mujer desconocida con una mirada depredadora, hambrienta de éxito y poder. La puerta del despacho de Rivas se abrió de golpe. Su ayudante entró corriendo, sin aliento. Mi coronel, en la alcabala de prevención. ¿Pero qué coño te pasa? ¿Eres pendejo o te haces? ¿No sabes tocar la puerta? ¿Qué pasa en la alcabala? ¿Bajaron los extraterrestres?, preguntó Rivas con fastidio, los pies todavía sobre el escritorio. La nueva comandante de la 51ª Brigada de Artillería ha llegado. ¿La comandante de artillería? La mujer esa que nombraron hace poco. Rivas frunció el ceño. Una general de brigada. Un rango por encima de él. Bueno, que pase. Habrá que ofrecerle un café. Seguro que es una de esas feministas arrechas que se creen la gran vaina por tener una estrella. Rivas se levantó a regañadientes y se arregló el uniforme, aunque sin abandonar su actitud arrogante. General, sí, pero una novata recién ascendida.
Él conocía las reglas de este juego mucho mejor que ella. O eso creía. Unos instantes después, el sonido firme de unas botas militares resonó en el pasillo. Valentina Cifuentes entró en el despacho. Su uniforme de campaña, impecablemente planchado, los pliegues perfectos, y en sus hombros, la estrella solitaria que brillaba con autoridad. Sin embargo, lo que sorprendió a Rivas no fue su apariencia ni su rango. Fue la primera frase que pronunció al entrar. Así que este es el famoso despacho del comandante del 512. Huele bien. Valentina arrugó la nariz, inhalando el humo rancio de cigarrillo que impregnaba la habitación con una sonrisa enigmática. Huele a un hombre de éxito. Rivas se quedó desconcertado por un momento. Cualquier otro oficial se habría quejado del olor a tabaco y a encierro, pero esta mujer lo asociaba con el éxito. Aturdido, tardó en reaccionar y ofrecer el saludo militar. Chávez vive. Soy el coronel Pedro Rivas. A su orden, mi general. Valentina devolvió el saludo con calma. La patria sigue. General de Brigada Valentina Cifuentes. Siéntese, coronel. Tomó asiento en el sofá, en el lugar de honor, con más naturalidad que el propio Rivas. Cruzó las piernas y lo examinó de arriba a abajo. He oído mucho sobre usted. Dicen que es el oficial más eficiente y con más bolas de toda la división. Bueno, mi general, son exageraciones. Solo me aseguro de que mis muchachos no se la pasen echando carro. Rivas intentaba descifrarla. Siendo de los Caribes, esperaba una purista de las reglas, pero su actitud era completamente diferente. Mano dura, dice. Me gusta. El ejército de hoy en día está demasiado blandengue. Que si los derechos humanos de los soldaditos, que si esto y lo otro. Uno les da la mano y te quieren agarrar el brazo entero. Los ojos de Rivas se iluminaron. Esas eran exactamente las palabras que él repetía constantemente. Coño, mi general, usted sí sabe de esta vaina. Así mismo es. El ejército tiene que ser el ejército. Un buen coñazo a tiempo es la mejor medicina, y el miedo mantiene la disciplina, ¿no es así? Mientras Rivas asentía con entusiasmo, Valentina se inclinó hacia adelante y le susurró con voz confidencial. Por supuesto. Pero, coronel, ¿sabe cuál es la verdadera razón por la que estoy aquí? Imagino que por su nombramiento, mi general. Valentina negó con la cabeza, una sonrisa gélida dibujada en sus labios. Para nada. Acabo de conseguir mi primera estrella, pero no pienso detenerme aquí. Para ascender a general de división, necesito resultados. Y siendo honestos, ¿quién llega a 2 o 3 soles portándose bien? ¿Verdad que no? Lo miró directamente a los ojos. No era la mirada de un depredador acechando a su presa, sino la de una hiena buscando a otra para compartir la carroña. Al menos, así le pareció a Rivas. Necesito a alguien como usted, coronel. Alguien con capacidad y que no le tiemble el pulso para hacer lo que haya que hacer. ¿Le interesaría ser mi socio? Una sonrisa rastrera se extendió por el rostro de Rivas. Bajó la guardia por completo y se recostó en su silla. Era de los suyos. Le había llegado una mujer con la que se podía hablar. Ja. Mi general Cifuentes, esta noche no haga planes. La voy a llevar al mejor sitio de todo Guasdualito para celebrar esta nueva alianza. Valentina sonreía, pero debajo de la mesa, su puño cerrado estaba blanco por la tensión. Esa noche, en el bullicioso centro de Guasdualito, entre las luces de neón de las licorerías y los locales de comida, Rivas la guió a un bar clandestino en un sótano, sin letrero en la puerta. Por dentro, sin embargo,
El lugar era un laberinto de lujosos reservados. Este es mi búnker, mi general. Aquí no entran civiles, y podemos relajarnos y botar el estrés con total discreción. Rivas, moviéndose como pez en el agua, llamó a los mesoneros y pidió una botella del mejor ron añejo. Valentina examinó el reservado y se sentó con aire despreocupado. ¿Discreción? Me gusta cómo suena eso. Después de varias rondas, la cara de Rivas estaba roja como un tomate maduro. Aceptaba cada trago que Valentina le servía y empezó a hablar, arrastrando las palabras. Mi general, para serle sincero, usted sabe que pronto viene la junta de ascensos, ¿verdad? Si no me ponen mi sol este año, me voy de baja. Y si me voy así, me muero de la arrechera. No es justo. Un hombre con sus capacidades merece esa estrella. ¿Cuál es el problema? Lo animó Valentina. Rivas golpeó la mesa con el puño. La plata, mi general. La puta plata. Para aceitar las máquinas allá arriba en Caracas se necesitan billetes verdes. ¿Y qué se puede hacer con este sueldo de mierda? Por eso tuve que usar la cabeza. Por fin, estaba llegando al meollo del asunto. Valentina se llevó el vaso a los labios, fingiendo beber, mientras aguzaba el oído. La remodelación del comedor del batallón, ¿sabe? Se la di a una contratista a nombre de mi cuñado. Inflamos un poco el presupuesto, y la diferencia que quedó fue bastante sabrosa. ¿Y la comida de los soldados para quedarles tanto si al final todo lo cagan? Les bajamos un poquito la calidad, compramos vainas más baratas, y al mes me quedan limpios unos cuantos miles de dólares. Rivas hablaba como si estuviera contando una hazaña heroica, presumiendo de sus actos de malversación y peculado como si fueran una muestra de su ingenio. Es usted brillante, coronel. ¿Y no lo han pillado? ¿Pillarme? ¿Quién coño me va a pillar a mí? Los oficiales de administración están todos agarrados por las bolas. El otro día, el jefe de personal se puso un poco fastidioso, así que le sembré una cámara en el escritorio y lo jodí por abandono de servicio. Lo mandé para el quinto infierno. Ja ja ja. Valentina tuvo que reprimir una oleada de náuseas. El hombre que tenía delante no era un militar. Era un parásito con uniforme, un vulgar delincuente. Pero todavía no era el momento. Necesitaba algo más, el golpe de gracia que lo destruiría sin posibilidad de escapatoria. Hay que tener coraje para ser comandante. Por cierto, coronel ese sargento que vi esta tarde en su despacho. Valentina cambió de tema sutilmente. Ah, Pérez. ¿Ese Guebón? Parecía que se iba de baja, pero tenía mala cara. Ese carajito tuvo las bolas de denunciarme al ADXIM. Así que le di una pequeña lección. Le hice firmar un papel renunciando a su liquidación y a todos sus pagos atrasados. Le metí un poco de miedo diciéndole que si no lo hacía, le mancharía el expediente, y el pobre pendejo casi se orina encima. Rivas se rió a carcajadas mientras vaciaba su vaso. A esa gente hay que aplastarla para que no jodan más en la vida. Le corté las alas también, que seguro no se acerca a un cuartel ni para pedir la hora. La mano de Valentina tembló ligeramente. Era ira. La ira de ver cómo este ser despreciable pisoteaba el honor de un subordinado que había servido a la patria y encima se jactaba de ello. Sintió el impulso de comprobar si la micrograbadora que llevaba oculta seguía funcionando, pero se contuvo. Definitivamente, usted no se anda con rodeos. Claro que no. Mi general, si usted sigue mi estilo, en nada tendrá su segundo sol. Yo la ayudaré. Vamos a comernos esta división entera. Rivas propuso un brindis, levantando su vaso. Valentina chocó el suyo contra el de él.
El sonido cristalino de las copas resonó en la habitación como una campana anunciando la perdición del coronel. «Salud», dijo Valentina secamente, sin especificar por qué brindaba. En su mente, el brindis era por la justicia y por las lágrimas de los soldados que sufrían bajo el yugo de aquel tirano. Cuando salieron del bar, el aire de la noche seguía siendo denso y caluroso. Los ayudantes de Rivas lo metieron, tambaleándose, en su vehículo y se lo llevaron. Valentina se quedó sola en la oscuridad. Sacó la grabadora de su bolsillo. Una pequeña luz roja parpadeaba. «Bestia inmunda», pensó. «Sigue ladrando un poco más. Ya verás cómo te corto la correa». Sus ojos brillaron en la noche, más fríos y distantes que las estrellas. La noche en Guasdualito era profunda, pero su guerra apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, el cielo de Apure lucía despejado, pero el ánimo de Valentina estaba cubierto por una niebla densa. Desde la ventana de su nuevo despacho en el comando de la brigada, podía ver a lo lejos las siluetas de los árboles que bordeaban el río. Volvió a reproducir la grabación. Entre el ruido de fondo, la voz arrogante de Rivas se escuchaba con claridad. «Les bajamos un poquito la calidad, compramos vainas más baratas, y al mes me quedan limpios unos cuantos miles de dólares». Valentina apagó la grabadora con una expresión amarga. La realidad de una de las unidades más importantes de la frontera, reducida a ser la caja chica de un coronel corrupto, la enfurecía. En ese momento, alguien llamó a la puerta. «Adelante». Quien entró fue su edecán, el primer teniente Castillo. Un oficial leal que la había acompañado desde sus días en las fuerzas especiales, y el único que conocía los detalles de su misión. Su rostro estaba serio. «Mi general, ¿desayunó?» «El menú en el comedor». «¿Otra vez una porquería?» «Sí, mi general». El menú de hoy era carne guisada con arroz, pero la carne brillaba por su ausencia y las caraotas estaban avinagradas. «La mayoría de los soldados están comiendo pan con refresco. He oído que compartimos el mismo proveedor de alimentos que el 512, y la situación es grave». Valentina se levantó y se ajustó las botas. Era de esperar. Si Rivas metió sus manos ahí, era imposible que algo saliera bien. «¿Cuál es la agenda para hoy?» A las 10 de la mañana hay una reunión de planificación de defensa fronteriza, organizada por el 512. El coronel Rivas presentará personalmente el informe. «Perfecto. No tendré que meterme en la boca del lobo. El lobo vendrá a bailar para mí. Prepara el vehículo». Valentina se caló la gorra y salió del despacho. El sonido de sus pasos en el pasillo resonaba con una agudeza particular. «Pedro Rivas», se dijo a sí misma, «voy a disfrutar cada detalle de tu falso reino antes de derrumbarlo pieza por pieza». A las 10 en punto, en el patio de armas del batallón 512, todo parecía perfecto. El suelo estaba barrido impecablemente, y los árboles y arbustos de los jardines estaban podados con una precisión milimétrica. A primera vista, era una unidad militar modelo. Pero los ojos entrenados de Valentina veían más allá de la fachada. Veían el agotamiento en los rostros de los soldados. Aquel embellecimiento extremo solo podía ser el resultado de sacrificar las horas de descanso de la tropa. Rivas la esperaba en la entrada del puesto de comando. El hedor a alcohol de la noche anterior había desaparecido, y lucía un impecable uniforme caqui. «Mi general. Es un honor tenerla en nuestra unidad», saludó Rivas con voz estentórea. Su estado mayor repitió el saludo al unísono. «El batallón está impecable, coronel. Digno de su comandante». Valentina fingió admiración y le dio una palmada en el hombro. «¿Cómo se siente hoy después de tanto ron anoche?»
Rivas sonrió con picardía y bajó la voz. Ese ron que usted me sirvió fue como una medicina, mi general. Estoy como nuevo. Se va a sorprender cuando vea la presentación que he preparado. El puesto de comando, al que la guió, estaba equipado con tecnología de punta. Una pantalla gigante mostraba un mapa de operaciones con gráficos llamativos. Rivas, con un puntero en la mano, comenzó su exposición con entusiasmo. El 512 vigila las 24 horas del día las posibles rutas de infiltración del enemigo y mantiene una capacidad de respuesta inmediata. De hecho, en el último ejercicio de entrenamiento, recibimos la máxima calificación del Comando Estratégico Operacional. Su discurso era fluido y convincente. Pero Valentina prestaba más atención a las caras de los oficiales que escuchaban la presentación que a las cifras en la pantalla. Sus rostros estaban pálidos y se encogían cada vez que Rivas alzaba la voz. Era miedo. No escuchaban con respeto, sino con la tensión de quien sabe que un error puede costarle la carrera. Cuando la presentación terminó, Valentina aplaudió. ¡Excelente! Sobre el papel, es impecable. Pero, coronel, además de los papeles, me gustaría ver la realidad. Las cuadras de los soldados, la cocina, ese tipo de cosas. La ceja de Rivas se arqueó. Una inspección sorpresa era lo que más temían los comandantes. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y aparentó indiferencia. Por supuesto, mi general. De hecho, acabo de terminar la remodelación del comedor y estaba deseando presumir un poco. Por aquí, por favor. Se dirigió con confianza hacia el comedor de la tropa. Al entrar, un olor a carne asada inundó el ambiente. Pero Valentina supo de inmediato que era un olor artificial, forzado. Dentro, los cocineros sudaban a mares mientras preparaban la comida, y sobre las mesas había bandejas repletas de platos de carne, algo inusual en un comedor de tropa. Rivas se hinchó de orgullo. Como puede ver, mi general, yo me preocupo mucho por lo que comen mis muchachos. Intento que sea tan bueno como un restaurante de la calle. Valentina se acercó al mostrador de servicio. Una montaña de carne en vara esperaba ser servida. Tomó un trozo con las pinzas. A simple vista parecía normal, pero al examinarlo de cerca, la calidad era pésima. Era casi todo grasa y pellejo, y el fuerte olor a adobo apenas lograba disimular el tufo de la carne de baja calidad. Se ve abundante. El presupuesto debe ser bastante alto, o usted es muy eficiente en la gestión de los recursos. Valentina enfatizó la palabra eficiente, usando el mismo doble sentido con el que Rivas se había jactado de sus chanchullos la noche anterior. Pero Rivas lo tomó como un cumplido y se rió. Ese es el secreto, mi general. Hay que saber apretar a los proveedores y cortar gastos innecesarios. Cuando quiera unos consejos para la administración de su brigada, solo tiene que pedirlos. En ese instante, un sonido metálico rompió la calma. Una bandeja de comida había caído al suelo en un rincón del comedor. La cabeza de Rivas giró bruscamente. ¿Quién fue el pendejo? Su grito congeló el ambiente. En un rincón, un soldado raso temblaba como una hoja. Se le había resbalado la bandeja. Rivas caminó a grandes zancadas hacia él. Valentina lo siguió, apretando los puños. Lo siento, mi coronel. Se me resbaló la mano, el soldado agachó la cabeza. Rivas le pinchó el pecho con el dedo. Oye, tú no sabes quién soy yo. ¿No ves que tenemos una visita importante y tú vienes a montar este show? Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿Para joderme a mí? No, mi coronel, se lo juro que no. Este carajito me mira a los ojos y me miente. Ahora mismo, lame todo eso del suelo.
Con la lengua. La orden fue brutal. Lamer la sopa y el arroz derramados del suelo. Los otros oficiales deberían haber intervenido, pero nadie se atrevió. Valentina sintió el impulso de agarrar a Rivas por el cuello, pero se contuvo. Aún no. Para asegurar su destrucción total, sin escapatoria, necesitaba paciencia. Forzó una sonrisa y tomó a Rivas del brazo. Vamos, coronel, no sea tan duro. El muchacho debe estar nervioso por mi presencia. No arruiné el ambiente por una tontería. Ya mandaré a alguien a que limpie. Rivas cedió, fingiendo que lo hacía por ella. Pero la mirada que le lanzó al soldado seguía siendo asesina. Agradécele a la general. Si no fuera por ella, hoy dormirías en el calabozo. Se volvió de nuevo hacia Valentina, cambiando su expresión por completo. Disculpe, mi general. No sé qué educación les dan a estos muchachos hoy en día. ¡Qué vergüenza! No se preocupe. Parece que les falta un poco de disciplina. Debería darles una charla de orientación más tarde. Valentina le hizo un gesto al soldado para que se apresurara a limpiar. El muchacho, entre sollozos, limpió el suelo. Ver esa escena le partió el alma a Valentina. Al terminar la mañana, de vuelta en el despacho de Rivas, Valentina tomaba un café. El coronel, que había despejado su agenda de la tarde, le hizo una propuesta. «Mi general, ¿está libre esta noche?» Anoche fue algo íntimo entre nosotros, pero hoy he invitado a algunos de mis mejores oficiales, los más espabilados, para que la conozcan y empecemos a construir nuestro equipo. ¿Un equipo? Me parece bien. ¿Quiénes son? Unos capitanes de compañía, muy obedientes y eficientes. Pero para que no sea solo beber, he preparado un evento especial. Los ojos de Rivas brillaron con un destello siniestro. Un mal presentimiento recorrió a Valentina. ¿Un evento especial? Sí. Uno de mis capitanes, Gómez, tiene una esposa que es una belleza. Bueno, está embarazada y un poco pesada, pero cuando le dije que era una cena para darle la bienvenida a la nueva general, aceptó encantada venir a servirnos. Valentina detuvo la taza de café a medio camino. ¿Hacer que la esposa embarazada de un subalterno fuera a una cena de hombres? ¿Y para servirles? Eso era más que un abuso de poder. Era un crimen. Un acto inhumano. ¿Una mujer embarazada? Debe ser difícil para ella. Al ver su reticencia, Rivas le restó importancia. Vamos, mi general. La familia militar tiene que tener espíritu de sacrificio. Además, el ascenso de su marido está en juego. Un poco de colaboración por parte de ella es lo mínimo, ¿no cree? No la obligué, ella misma se ofreció. Ja, ja, ja. Era mentira. Era imposible que ella se hubiera ofrecido. Detrás de esa oferta había coacción y amenazas. Valentina aplastó la ira creciente con una fría racionalidad. Esa noche, Rivas cruzaría una línea de la que no podría volver. Y ella estaría esperándolo al otro lado para ahogarlo. Ya veo. Su liderazgo debe ser extraordinario para que la esposa de un oficial, a punto de dar a luz, venga corriendo a servirnos. Estaré esperando esa cena con gran expectación. La respuesta de Valentina dejó a Rivas satisfecho, quien se puso a tararear una canción. A las 7 de la noche, en un exclusivo restaurante de carnes a las afueras de Guasdualito. En un salón privado, estaban sentados Rivas, Valentina y 3 capitanes de compañía. Los capitanes estaban visiblemente tensos, con expresiones sombrías. El capitán Gómez, en particular, no dejaba de mirar su reloj, inquieto. Oye,
Gómez, ¿qué tanto miras el reloj? ¿Acaso te va a dar de comer? Le espetó Rivas. Gómez se sobresaltó. Disculpe, mi coronel. Es que mi esposa está por llegar. Bueno, ya llegará. ¿Cuál es el apuro? Dile que espere afuera y que entre cuando yo le diga. Poco después, la puerta del salón se abrió con cuidado y entró una mujer con el vientre muy abultado. Era la esposa del capitán Gómez. Su rostro estaba hinchado y caminaba con dificultad, pero forzaba una sonrisa. Buenas noches. Soy la esposa del capitán Gómez. Hizo una reverencia con esfuerzo. Valentina tuvo que hacer un gran esfuerzo para no levantarse de un salto. Rivas, sin moverse de su silla, le hizo un gesto arrogante. Ah, ya llegaste. Gracias por venir con esa barriga. No te sientes al lado de tu marido, siéntate aquí, al lado de la general. Sírvele un trago. La esposa de Gómez se quedó perpleja. Sí, claro. Como usted diga. Se acercó tambaleándose al asiento junto a Valentina. Esta le ofreció el sitio con una falsa amabilidad. Bienvenida. Siéntese, por favor, no se esfuerce. Gracias, mi general. Apenas se había sentado, Rivas deslizó una botella de ron hacia ella. A ver, cuñada. Esta es una noche muy importante. Estamos dándole la bienvenida a nuestra general. Tienes que servirle un buen trago para que tu marido sume puntos, ¿entiendes? Era una locura. El capitán Gómez miró a Rivas con ojos suplicantes. Mi coronel, mi esposa no puede ni oler el alcohol, le dan náuseas. Oye, ¿quién dijo que bebiera? Dije que sirviera. ¿Por qué siempre tienes que aguar la fiesta? Por eso es que nunca asciendes, coño. Rivas gritó y lanzó los cubiertos sobre la mesa. Rebotaron y golpearon el pecho del capitán. La esposa de Gómez, pálida, tomó la botella con manos temblorosas. Tranquilo, mi amor. Yo lo hago. Disculpe, mi coronel. Yo serviré. Su voz estaba a punto de quebrarse. Apoyando su pesado vientre en la mesa, se inclinó con dificultad para servir el ron en el vaso de Valentina. Le temblaba tanto la mano que el licor se derramó fuera del vaso. Coño, pero qué desperdicio. Cuñada, concéntrese. ¿O es que no quiere que su marido ascienda? Hágalo bien. Rivas chasqueó la lengua, humillándola. Si el marido es un inútil en el cuartel, la mujer debería por lo menos servir para algo en la casa. ¿Dónde aprendiste esos modales? En ese momento, el capitán Gómez apretó los puños e intentó levantarse. Pero su esposa le agarró la pierna con fuerza y negó con la cabeza. Era una señal. Si explotaba ahora, la carrera militar de su marido se acabaría. Valentina sentía que se asfixiaba viendo aquella escena infernal. Debajo de la mesa, comprobó que su grabadora estuviera funcionando. Y tomó una decisión. Se acabó la actuación. O mejor dicho, era hora del acto final. Levantó el vaso manchado de ron y se lo bebió de un solo trago. Dejó el vaso vacío sobre la mesa con un golpe seco. Uf, qué buen ron. Coronel, la señora está tan nerviosa que le tiemblan las manos. Creo que ya ha demostrado suficiente lealtad, ¿no le parece? Rivas, animado por la reacción de Valentina, se rió. Todavía falta, mi general. Esta gente tiene el espíritu podrido. Si no los aprieto así, no entienden. Oye, Gómez, no te quedes ahí parado. Canta una canción, anima el ambiente. Había cruzado la línea.
Definitivamente. Obligar a una mujer embarazada a servir alcohol y ahora a cantar. Los ojos del capitán Gómez se llenaron de lágrimas. Mi coronel, por favor, basta ya. Es mi esposa. La mujer que lleva a mi hijo. Gritó, desesperado. El rostro de Rivas se contrajo de furia. ¿Este pendejo se volvió loco? ¿Me estás gritando? ¿Te estás sublevando? Rivas se levantó de un salto, se acercó a Gómez y levantó la mano para abofetearlo. Pero alguien le sujetó la muñeca. Era Valentina. Su agarre fue tan fuerte que Rivas soltó un quejido de dolor. Mi general, ¿qué hace? Sin soltarlo, Valentina se levantó lentamente. Su sonrisa falsa había desaparecido. En su lugar, había una furia glacial. Coronel Pedro Rivas, la fiesta se acabó. ¿Qué? ¿De qué habla? Capitán Gómez, llévese a su esposa de aquí ahora mismo. Afuera está esperando mi vehículo. Vayan al hospital. Mi conductor ya tiene instrucciones. Pero mi general, Gómez, no entendía nada. Es una orden. Lárguense ya. Ante el grito de Valentina, el capitán reaccionó, ayudó a su esposa a levantarse y salieron del salón. Ahora solo quedaban Rivas, Valentina y los otros dos capitanes, paralizados por el miedo. Rivas, furioso, intentó zafarse. Suélteme. ¿Qué coño está haciendo? Estoy educando a mis subalternos, no se meta. Con una expresión gélida, Valentina sacó la grabadora de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Educar. A esto yo lo llamo una cochinada propia de un malandro. ¿Qué? ¿Malandro? ¿Usted sabe con quién está hablando? Rivas se puso rojo de ira. Pero Valentina no parpadeó. Todavía no he empezado. Pedro Rivas, desde hoy, dejas de ser un militar. Eres simplemente un criminal con uniforme. Sacó su teléfono y llamó. Entren. Con esa breve orden, la puerta del salón se abrió de golpe y un grupo de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DSIM, irrumpió en la sala. Suéltenme. No me toquen. ¿No saben quién soy? Soy el coronel Pedro Rivas, comandante del 512. El grito de Rivas resonó en el salón mientras dos robustos agentes de la DSIM le retorcían los brazos a la espalda. Rivas pataleaba como un animal atrapado. Los platos de carne y las botellas de ron cayeron al suelo, y la carne, al tocar las brasas de la parrilla, soltó un humo denso y acre. En medio de la humareda, el rostro de Rivas, desfigurado por el pánico y la rabia, era grotesco. Valentina permanecía en calma en medio del caos. Se acercó lentamente hasta quedar frente a él, que ahora estaba arrodillado y sometido en el suelo. Lo miró desde arriba. Pedro Rivas, su voz era baja, pero más clara que cualquier grito, ¿no eras tú el que quería pelear sin uniforme? De acuerdo. A partir de ahora, no eres un coronel. Eres el ciudadano Pedro Rivas, investigado por los delitos de abandono de servicio, insubordinación, abuso de autoridad y malversación de fondos. Me tendiste una trampa. Te atreviste a traicionar a un camarada. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Mis amigos no te lo van a perdonar. Escupió Rivas, con los ojos inyectados en sangre. No podía aceptar que la socia que creía haber encontrado fuera en realidad su verdugo. Valentina hizo un gesto a los agentes. Espósenlo. ¿Qué? ¿Esposas? Valentina, estás loca. No puedes esposar a un comandante de batallón. ¿Se lo informaste al general de división?
¿El comandante general del ejército lo sabe? Clic. El frío metal de las esposas se cerró sobre las muñecas de Rivas. Las mismas manos que durante años solo habían dado órdenes, ahora llevaban los grilletes de un prisionero. Valentina se inclinó y le susurró al oído. El comandante general y todos esos protectores en los que tanto confías, ¿adivina quién firmó la orden para esta operación? Las pupilas de Rivas temblaron como si hubiera un terremoto en su interior. ¿El alto mando? ¿Su protector había autorizado esto? La desesperación se apoderó de su rostro. Llévenselo. Y no lo saquen por la puerta de atrás. Sáquenlo por la principal, que toda la gente de Guasdualito lo vea. No. Suéltenme. Rivas fue arrastrado hacia afuera, gritando como un cerdo en el matadero. Los otros comensales del restaurante salieron a curiosear, grabando con sus teléfonos la escena de un coronel siendo arrastrado por la DSIM. La leyenda de Pedro Rivas, el autoproclamado rey de Apure, se derrumbaba de la forma más humillante. Dentro del salón, solo quedaban los dos capitanes, aterrorizados. Estaban de rodillas, temblando, convencidos de que también serían arrestados. Valentina se acercó a ellos. Con cada paso de sus botas, los hombros de los oficiales se encogían. Levanten la cabeza. Los dos capitanes obedecieron tímidamente. Sus caras estaban cubiertas de lágrimas y mocos. Mi general, nosotros solo seguíamos órdenes. Por favor, perdónenos la vida. Valentina suspiró y acercó una silla. Ustedes también son militares. Esos diamantes en sus hombros no se los ganaron jugando bingo. No resistirse a una orden injusta es cobardía. Lo sentimos, mi general. Lo sentimos. Pero el tono de Valentina se suavizó. Sé que han tenido que sobrevivir bajo el mando de un monstruo. Y también sé que no participaron activamente en esto. Vi sus caras cuando a la esposa del capitán Gómez le ordenaron servir el trago. Los ojos de los capitanes se abrieron, incrédulos. Sintieron tal alivio que casi se desploman. Lo de hoy queda aquí. Pero con una condición. Durante la investigación de la DSIM, van a contar toda la verdad sobre los crímenes de Rivas, sin omitir un solo detalle. Es la única manera de que conserven su uniforme. ¿Entendido? Sí, mi general. Les seremos leales hasta la muerte. Váyanse. Vayan al hospital a ver cómo está el capitán Gómez y su esposa, y me informan. Los capitanes salieron del salón como si escaparan del infierno. Sola, Valentina observó las botellas de licor esparcidas sobre la mesa. En el reflejo de una de ellas vio su propio rostro. Cansado, pero con una mirada decidida. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Objetivo asegurado. Situación controlada. Iniciando fase de limpieza. Al día siguiente, en el patio de armas del batallón 512, el ambiente era extraño. El rumor del arresto del comandante se había extendido como la pólvora. Los soldados cuchicheaban y los oficiales no sabían qué hacer. En ese momento, Valentina Cifuentes subió a la tarima central. Detrás de ella, varios vehículos de la DSIM se alinearon en el patio. Frente al micrófono, observó a los 2000 soldados formados. Batallón, atención. Su voz, amplificada por los altavoces, silenció el patio de inmediato. Soy la general de brigada Valentina Cifuentes, comandante de la 51ª Brigada de Artillería. Por orden del comandante de la 51ª División de Infantería de Selva, asumo temporalmente el mando del 512º Batallón hasta la designación de un nuevo comandante. Un murmullo recorrió las filas.
Que un comandante de otra unidad asumiera el mando era una medida de emergencia. Desde anoche, el anterior comandante, coronel Pedro Rivas, se encuentra detenido por los delitos de corrupción, abuso de autoridad y trato cruel. Al oír la palabra detenido, una exclamación contenida se escapó de la tropa. Una mezcla de incredulidad y una alegría reprimida durante mucho tiempo. Hoy, ante ustedes, hago una promesa. Voy a limpiar la oscuridad que ha cubierto esta unidad. Voy a restaurar el honor de nuestros camaradas que fueron forzados a irse de baja y la dignidad de todos ustedes que han sufrido en silencio. La mirada de Valentina se encontró con la de cada soldado. No tengan más miedo. No obedezcan más órdenes injustas. Un soldado le debe lealtad a la patria y al pueblo, no al capricho de un oficial corrupto. A partir de hoy, el 512 renace. Cuando terminó su discurso, alguien comenzó a aplaudir. Al principio fue un sonido tímido, pero pronto creció hasta convertirse en una ola que inundó el patio de armas. No era un aplauso por obligación. Era la ovación sincera de soldados que se sentían liberados de una tiranía. Valentina bajó de la tarima y se dirigió directamente al comedor. En la entrada, el dueño de la empresa de remodelación que Rivas tanto había alabado estaba siendo interrogado por la DSIM. Al ver a Valentina, el hombre gritó: «Mi general, esto es un malentendido. Yo gané la licitación limpiamente». ¿Limpiamente? ¿Y por qué el certificado de calidad de la carne de cerdo está falsificado? Valentina tomó un documento de un agente y se lo mostró al hombre. Cerdo de primera calidad nacional. ¡Qué chiste! Estaban comprando recortes de cerdo congelado importado a punto de vencer, le ponían una etiqueta falsa y se repartían la diferencia con Rivas. ¿Me equivoco? El rostro del contratista se volvió blanco como el papel. Esa es la comida de nuestros soldados. Los que defienden la patria. Ustedes ni siquiera merecen comer. Valentina le dio la espalda con frialdad. Confisquen todo. Revisen cada libro de contabilidad, cada factura, y recuperen hasta el último bolívar robado. Dentro del comedor, los cocineros observaban la escena con ojos brillantes. Siempre se habían sentido culpables por tener que cocinar con ingredientes podridos. Valentina se acercó al sargento cocinero y le puso una mano en el hombro. Sargento, a partir de hoy, ¿podremos servir comida decente? Sí, mi general. Tenemos una reserva de emergencia de ingredientes de primera calidad que escondimos para que Rivas no le pusiera la mano. Hoy mismo prepararemos un almuerzo especial. Excelente. Cuento con ello. Por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Valentina. La cirugía para extirpar el cáncer del 512 apenas comenzaba, pero ya se sentía un aire de renovación. Sin embargo, aún quedaba una tarea pendiente. La confrontación final con la serpiente, con Pedro Rivas. En la sala de interrogatorios de la DSIM, una habitación estrecha y sin ventanas, solo la luz pálida de un fluorescente parpadeaba. Rivas, atado a una silla, parecía haber envejecido 10 años en una noche. El pelo revuelto, el uniforme sin las insignias de su rango y la mirada perdida. La puerta de metal se abrió y entró Valentina. Hizo un gesto para que los interrogadores salieran y se sentó frente a él. Rivas levantó la cabeza y la fulminó con la mirada. ¿Te estás divirtiendo? ¿Vienes a disfrutar del espectáculo después de arruinarme la vida? Su voz era un graznido ronco. ¿Arruinarte? Quien arruinó tu vida fuiste tú mismo. Yo solo levanté la tapa del basurero. Valentina encendió una tablet y la colocó frente a él. En la pantalla, se reproducía la declaración en video del sargento Pérez. El mismo sargento al que Rivas había humillado y coaccionado.
El coronel me amenazó con darme de baja como si fuera un enfermo mental si no firmaba. Tuve que hacerlo por el dinero para el tratamiento de mi mamá. El joven sargento lloraba desconsoladamente en el video. A Pérez le anularon la baja deshonrosa. El general de división ordenó personalmente que se le pague todo lo que se le debe y que reciba apoyo para los gastos médicos de su madre. Rivas soltó una risa seca. Va. ¿Ahora juegas a la sentimental? ¿Crees que con la declaración de un sargentucho de mierda vas a poder joderme? Ya llamé a mi abogado. Un general retirado que ahora es de los mejores. Saldré de aquí por falta de pruebas. Todavía no entendía. Valentina negó con la cabeza. ¿Tu abogado? ¿Te refieres al doctor Ramírez del bufete Victoria Jurídica? Me informan que canceló la visita. Dice que defenderte dañaría la imagen de su firma. Los ojos de Rivas se dilataron. ¿Qué? Es mentira. Y además, tengo otro as bajo la manga. Tu libreta negra. El rostro de Rivas se descompuso. La libreta negra. Su último recurso, el que estaba seguro de que nunca encontrarían. El pequeño cuaderno donde anotaba todos los sobornos y pagos, escondido bajo una baldosa suelta en su despacho. Valentina sacó un viejo cuaderno de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. El sonido suave del cuaderno al caer fue para Rivas como el martillo de un juez dictando sentencia. Me costó un poco encontrar esto. Escondiste muy bien la baldosa. El contenido es fascinante. Comisiones de contratistas, nombres de gente a la que le vendiste ascensos, incluso las facturas de los prostíbulos donde llevabas a los peces gordos del Estado Mayor. Rivas boqueaba, pero no le salían las palabras. Sentía que se ahogaba. Cuando esta libreta se haga pública, no caerás solo tú. Caerán muchos contigo. ¿Crees que esos protectores que tanto cuidabas te van a defender? ¿O te usarán como chivo expiatorio? Valentina se inclinó, mirándolo fijamente. Estás solo, Pedro Rivas. Completamente abandonado. ¡Arg! Rivas soltó un grito animal y empezó a golpearse la cabeza contra la mesa. Todo había terminado. El honor, el dinero, el poder y el futuro. ¡Cállate! Haces mucho ruido, dijo Valentina con frialdad. Vas a pagar por cada una de tus fechorías. Vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel, y cada día recordarás los nombres de los soldados a los que humillaste. Esa será tu única penitencia. Se levantó sin mirar atrás. Escuchó los sollozos de Rivas a sus espaldas, pero no se detuvo. Al salir de la sala, se encontró con el teniente Castillo, cuyo rostro estaba radiante. Mi general, buenas noticias. La esposa del capitán Gómez ya fue dada de alta. Fue solo un susto por el estrés. El bebé y ella están perfectamente. ¡Qué alivio! De verdad, qué gran alivio. Valentina soltó un profundo suspiro, liberando toda la tensión acumulada. Además, el capitán Gómez insistió en que quería agradecerle personalmente. Está esperando afuera. En un banco cercano, el capitán Gómez estaba de pie. Al ver a Valentina, corrió hacia ella, cojeando ligeramente, y le hizo el saludo militar. Mi general. Muchísimas gracias. Si no fuera por usted, podría haber perdido a mi esposa y a mi hijo. Jamás olvidaré esta deuda. Sus ojos estaban enrojecidos. Valentina le tomó la mano. Capitán, levante la cabeza. Usted no cayó por ser débil, sino porque su oponente era un miserable. Ahora, su único deber es ser un buen padre y un militar honorable.
Necesito que usted lidere la normalización del 512. Confío en usted más que en nadie. Sí, mi general. Cumpliré la misión o moriré en el intento. La voz de Gómez había recuperado su fuerza. Valentina sintió una calidez en el pecho. Por esto vestía el uniforme. No por las estrellas ni por el poder, sino por proteger a su gente y defender la justicia. Esa tarde, Valentina regresó al comando de su brigada de artillería. Su misión temporal al frente del 512 había terminado, pero las ondas expansivas de sus acciones sacudieron toda la división. Se inició una investigación a gran escala, y varios oficiales cómplices de Rivas fueron destituidos. Desde la ventana de su despacho, veía el atardecer. Bajo el cielo rojizo de Apure, escuchaba los cánticos de los soldados mientras trotaban. 1, 2, 3, 4. El sonido que antes parecía un lamento, hoy sonaba como un grito de vitalidad. Toc, toc. El teniente Castillo entró con una taza de café caliente. Mi general, su café. Y tiene una llamada del comandante general del ejército. ¿El comandante general? Sí. Dice que quiere hablar con usted sobre este asunto. Sonaba bastante serio. Valentina sonrió levemente. Con los nombres de varios oficiales de alto rango en la libreta de Rivas, el comandante general debía tener un gran problema entre manos. Quizás era el comienzo de otra guerra. Entendido. Prepara el vehículo. Valentina bebió un sorbo de café y tomó su gorra. Su mirada volvía a ser la de sus días en los Caribes, afilada como un cuchillo antes de una misión. Vamos. Es hora de agitar otro avispero. Su paso era firme, sin vacilación. La general de brigada más joven de Venezuela, Valentina Cifuentes. Su cruzada por la justicia apenas había terminado el primer capítulo. Fuerte Tiuna, Caracas. La mañana en el corazón del poder militar de Venezuela era solemne. Sobre el imponente edificio del Ministerio de la Defensa, ondeaba el tricolor nacional, y el desfile de vehículos negros oficiales parecía un río de obsidiana. Este era el hogar de las estrellas, pero también un campo de batalla político donde innumerables carreras militares habían nacido y muerto. Valentina entró en el vestíbulo principal. Ya no vestía el uniforme de campaña de Apure, sino su uniforme de gala, con las condecoraciones reluciendo en su pecho. Los oficiales que pasaban se sorprendían al verla y la saludaban con respeto. Mi general. Ella respondía con un gesto marcial y subió al ascensor. Su destino era el despacho del mayor general Carlos Uzcategui, el comandante logístico del ejército. Pero sabía que la llamada no era una simple felicitación. En el reflejo del espejo del ascensor, su mirada era fría y calculadora, como la de un agente infiltrándose en territorio enemigo. La puerta del despacho se abrió. El hombre que la recibió era el propio mayor general Uzcategui, una figura imponente en el vértice de la corrupción militar. Su rostro, hinchado por los excesos, y sus ojos brillantes y codiciosos la examinaron de arriba a abajo. Pero miren a quién tenemos aquí. La famosa Valentina Cifuentes, la heroína de los periódicos. Su voz era melosa, pero con un filo de amenaza. A su orden, mi mayor general. He oído que armaste un buen lío en la 51ª División. Le diste una patada al avispero de mi compadre Rivas y salpicaste a medio mundo. Uzcategui no se anduvo con rodeos. El compadre de Rivas era Marcos Salazar, el general de división y jefe de Estado Mayor del Ceofambe, un pez mucho más gordo. Cuando un nido está podrido, hay que quemarlo desde la raíz, mi general. Uzcategui soltó una carcajada. Me gusta tu carácter. Pero ten cuidado.
El que juega con fuego a veces se quema. Te llamé porque hay algo que quiero que entiendas. El ejército es un ecosistema. A veces, para que los peces grandes sobrevivan, los pequeños tienen que ser sacrificados. Rivas era un idiota, pero era un idiota útil. Y tú lo eliminaste. Un cáncer nunca es útil, mi general. Solo se extiende. Los ojos de Uzcategui se entrecerraron. Tú también podrías ser un cáncer, Cifuentes. Uno que hay que extirpar. Fui yo quien aprobó la compra de los equipos de comunicaciones para todas las unidades de frontera. Esos que, según tu informe, son una porquería. La confesión era descarada. Valentina sintió el brillo del desafío. Eran equipos chinos de baja calidad con sobreprecio, disfrazados de tecnología de punta. Puso en riesgo la vida de cientos de soldados. Puso miles de dólares en los bolsillos correctos para mantener la maquinaria funcionando. Replicó Uzcategui, golpeando la mesa. Te voy a dar un consejo, muchacha. Olvida ese informe. Entierra esa investigación. A cambio, me aseguraré de que tu segunda estrella llegue más pronto de lo que esperas. La oferta era clara, únete a nosotros o serás destruida. Mi lealtad no está en venta, mi general. Y mis estrellas me las gano en el campo, no en despachos oscuros. Uzcategui se levantó, su rostro enrojecido de ira. Entonces has elegido el camino difícil. Ten cuidado al caminar por las calles de Caracas. Son peligrosas, especialmente para una mujer sola. La amenaza era directa. Pero Valentina no retrocedió. No se preocupe por mí, mi general. Me crié en los barrios de Petare. Sé cómo cuidarme de las ratas. La tensión en la habitación era palpable. Uzcategui, furioso pero consciente de que no podía actuar abiertamente, la despidió con un gesto. Al salir del despacho, Valentina supo que la guerra había escalado a un nuevo nivel. Ya no se enfrentaba a un coronel de provincia, sino a uno de los hombres más poderosos y corruptos del ejército. Esa noche, en su apartamento temporal en Fuerte Tiuna, Valentina no podía dormir. Desarmó una de las radios defectuosas que había traído de Apure. El interior era una chapuza. Los chips eran de segunda mano, y las soldaduras, un desastre. Industrias Titanio SEA, se leía en una pequeña etiqueta. El nombre de la empresa fantasma de Uzcategui. Una búsqueda rápida en Internet reveló que su presidente era un sobrino suyo, un joven conocido en Caracas por sus fiestas y sus autos de lujo. Mientras trabajaba, sonó el timbre. Una hora tan tardía. Sospechoso. Tomó su pistola de reglamento y se acercó a la puerta. En el intercomunicador, un hombre con uniforme de repartidor de comida. ¿Quién es? Delivery para la general. Ella no había pedido nada. Manteniendo la cadena de seguridad, abrió la puerta solo una rendija. ¿De parte de quién? Un regalo de un admirador. El hombre intentó forzar la puerta. En el resquicio, Valentina vio el brillo de un cuchillo. No era un repartidor. Era un sicario de Uzcategui. De una patada, cerró la puerta, quitó la cadena y la abrió de golpe. El hombre, sorprendido, trastabilló. Valentina se lanzó sobre él. La lucha fue brutal y silenciosa en el estrecho pasillo. El hombre era fuerte, pero ella era más rápida y letal. Un movimiento preciso, una llave de sumisión, y el sicario quedó neutralizado en el suelo, gimiendo de dolor. ¿Quién te envió? ¿Uzcategui? El hombre, con el brazo a punto de romperse, confesó. Le había pagado el sobrino del general, en un galpón industrial en Valencia.
Valentina no llamó a la policía militar. Dejó al hombre atado y se cambió a un traje táctico negro. Industrias Titanio, pensó, con sus ojos brillando como los de un jaguar en la noche. Esta noche, su fábrica va a recibir una auditoría sorpresa. En una zona industrial en las afueras de Valencia, el galpón de Industrias Titanio parecía abandonado. Pero la seguridad era excesiva. Valentina se deslizó por las sombras, neutralizó las cámaras y entró por el techo. Dentro, la escena confirmó sus sospechas. Trabajadores mal pagados quitaban etiquetas de hecho en China de equipos de comunicación baratos y las reemplazaban por etiquetas de Industrias Titanio, calidad militar. Grabó todo con su teléfono. Era la prueba definitiva. Estaba a punto de irse cuando el sobrino de Uzcategui entró con sus guardaespaldas. Era arrogante, igual que su tío. Apúrense, inútiles. Mi tío quiere este lote para mañana. Y no se preocupen por la calidad, él se encarga de que todo pase las inspecciones. Valentina tenía la confesión que necesitaba. Pero al moverse, una viga oxidada crujió. La descubrieron. Ahí arriba. Agarren a esa perra. La lucha fue inevitable. Eran demasiados. La rodearon, armados con tubos y navajas. Luchó con la ferocidad de una leona, usando cada técnica que había aprendido. Pero el número la superaba. Un golpe por la espalda la hizo tambalear. La sujetaron. Vaya, vaya. La famosa General Cifuentes, dijo el sobrino, acercándose con una barra de metal. Viniste a meter las narices donde no debías. Justo cuando iba a darle el golpe final, el portón del galpón fue derribado por un camión militar. Del camión saltaron el capitán Gómez y sus hombres, junto con otros soldados que ella había ayudado en el 512. Estaban de permiso, pero al recibir una llamada de alerta de su leal teniente Castillo, habían conducido toda la noche desde Apure. Nadie toca a nuestra general, gritó Gómez. Los soldados, entrenados para el combate, barrieron a los matones del sobrino. La batalla fue corta y decisiva. Valentina, con el hombro dolorido, se enfrentó al sobrino aterrorizado y lo desarmó con un movimiento rápido. Poco después, el lugar estaba lleno de agentes del ADCIM, esta vez convocados por el propio comandante general del ejército, a quien Valentina había enviado las pruebas desde su teléfono. El juicio contra el mayor general Carlos Uzcategui fue el escándalo del año. Con las grabaciones, los testimonios y las pruebas de la fábrica, su imperio de corrupción se vino abajo. Fue sentenciado a décadas de prisión y despojado de su rango. La caída de Uzcategui provocó un terremoto en el alto mando, purgando a docenas de oficiales corruptos. Meses después, en el patio de armas de la 51ª Brigada de Artillería, el aire era diferente. La calma había regresado. Valentina observaba a sus soldados, ahora mejor equipados y con la moral alta. Recibió la visita sorpresa del capitán Gómez y sus hombres. Le trajeron una parrilla, cervezas y un cuatro. Mi general, vinimos a celebrar con usted. Gracias a usted, ahora podemos ser los soldados que siempre quisimos ser. Sentados en el suelo, compartiendo la comida, riendo, Valentina sintió que todo había valido la pena. Eran más que soldados, eran una familia forjada en la lucha por la justicia. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los llanos, recibió otra llamada. Una nueva crisis en la frontera amazónica. Una nueva misión. Sin dudarlo, se puso de pie. Castillo, prepara el helicóptero. Nos vamos al sur. Su guerra no había terminado. Mientras existiera un soldado sufriendo, un corrupto enriqueciéndose o una injusticia sin castigo, la general Valentina Cifuentes